Yo lo veo mucho. Es que qué mal come mi hijo. Y yo pensando, pues que tú no te has visto. Para mí el emprendimiento es una excusa para conocerme más. Para mí la maternidad ha sido una excusa para conocerme más. Para mí el deporte es una excusa para conocerme más. Porque dices, vale, a lo mejor a mí no me apetecía hacer esto, pero joder, es que es por la salud de mi bebé. Entonces aquí muchas mujeres dejan de fumar o empiezan a tomar otra conciencia, empiezan a hacer ejercicio, o sea que es una gran oportunidad. Que creo que nos están vendiendo una imagen de la maternidad muy negativa. Parece de repente que todo lo que empezamos a hablar de maternidad es malo, la depresión postparto. Te hacen sacar cosas de ti que no conocías y justo es eso, que la maternidad y el emprendimiento ambas te enseñan a conocerte mejor. Hola, bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Hoy vas a conocer a Vero Vallejo. Ella es entrenadora, es mamá de 2 y está sobre todo especializada y enfocada a acompañar a mujeres en su embarazo y posparto a nivel de deporte y autocuidado. Yo conecté con ella a través de otra mujer que también ya ha venido al podcast y desde el primer momento en la que empecé a ver su contenido, que la escuché a ella, me di cuenta de que estaba rompiendo con las reglas, con esas reglas que nos han dicho que tenemos que cumplir cuando estamos embarazadas, cuando nos convertimos en madre, con esas reglas que muchas veces no se visibilizan a nivel de salud. Bienvenida, Vero, ¿cómo estás? Estábamos hablando que un poco acaloradas, Un poco bastante. pero muy contenta de estar aquí contigo y de haber conocido además a tu familia. Así que gracias por la invitación. Te he abierto las puertas de mi casa, así que esto ya es como un buen inicio porque de verdad no nos conocemos prácticamente de mucho, pero yo sentía que tienes un mensaje muy importante que comunicar y quería también que mi comunidad y las mujeres a las que llego te puedan escuchar. Así que gracias de corazón. Qué guay, pues muchísimas gracias. Espero que sirva y que ayude algo, que no sé, aunque sea un impulso para a quien le pueda llegar el mensaje, claro que sí. Estoy segura de que sí. Pues cuéntanos, ¿quién es Vero? Esa pregunta siempre me parece muy difícil porque nos vamos a la parte empresarial, ¿no? O profesional. Sí. Así que voy a empezar diciendo que soy una mujer con muchas ilusiones, muy motivada con la vida, que me desvivo por lo que hago y ahora eso que hago, mi trabajo, está relacionado con otra parte de mi identidad, que es ser madre. Soy mamá de un niño de 3 años y medio y de una bebé de 1 año, y eso me llevó a acompañar a mujeres a través del entrenamiento, otra cosa que forma parte de mi identidad. Me encanta el entrenamiento, el ejercicio físico, el deporte, y me llevó a crear Lovas Maternity, que es mi otro bebé. Es mi proyecto con el que acompaño a madres durante el embarazo y en el posparto a entrenar sabiendo que están dándoles el mejor regalo de por vida a sus bebés y también a ellas mismas. Y principalmente entreno a mamás que ya entrenaban de antes, que quieren dar un pasito más, que no dar un paso más, sino mantener un poco, que yo creo que de esto hablaremos ahora, su identidad de chicas que entrenan, ¿no? De esa chica que hacía CrossFit o que corría o que iba al gimnasio y que no quiere dejar de ser ella misma o de disfrutar de lo que hacía, pero sabiendo que no la está liando. Y bueno, soy entrenadora desde hace más de 9 años llevo 9 años dedicándome a justo esto, al embarazo y al posparto, pero fue como en mi maternidad cuando dije, hay que ir un poquito más allá, ¿no? Y por eso fundé Lovas Maternity y de forma online acompaño a estas madres. Así que bueno, esa soy yo, aunque he dejado también a raíz de mi maternidad otras partes de estas de la identidad. También hablaremos de eso, ¿no? Sí, total. ¿Y qué consideras que han sido como esos puntos de inflexión o cosas más importantes que te han sucedido para que a día de hoy estés en el momento en el que estás, ¿no? Y que también a nivel profesional pues acompañes a esas mamás desde ese lugar? Han sido, yo creo que un conjunto de muchas pequeñas cosas. No ha habido nada que haya sido un punto enorme de inflexión, de cambio, de pivotar de lo que venía haciendo, porque, como te decía, ya llevaba muchos años dedicándome a este área de la maternidad, pero sin duda vivir mi propia maternidad me hizo verlo de otra manera. Ya estaba acompañando a madres, pero el vivirlo en tus propias carnes te hace
conectar mejor con la madre, por un lado, pero también ver otras necesidades que a lo mejor no estaba llegando a entender, porque antes me centraba más en la parte únicamente física. Claro. Vale, ¿cómo adaptamos el entrenamiento? ¿Cómo podemos seguir haciendo esto que nos gusta? Pero me di cuenta, cuando me quedé embarazada de mi primer hijo, que me sentía muy sola en este camino. Me sentí muy sola. Más aún, yo creo, incluso, te diría, cuando llegó mi segunda hija, me sentí muy sola y eso hizo que empezase bueno, a tomar otros rumbos con el proyecto para que ninguna mujer se sienta abandonada en su maternidad. Claro. Y encuentren esa red de sostén que yo creo que todas necesitamos. Qué importante esto, y creo que últimamente se le está dando como mucha más voz al tema de maternidad real y hablar de lo que es, pero no sé cómo tú lo percibes, y a lo mejor con esto yo sé que tengo como una opinión un poco fuerte en esto, pero me parece importante, y es que creo que nos están vendiendo una imagen de la maternidad muy negativa. Parece de repente que todo lo que empezamos a hablar de maternidad es malo, la depresión postparto, que son cosas que suceden y son realidades, ¿no? Todos los miedos que se despiertan, pero también hay un poder muy fuerte que sientes, ¿no? Que tú lo has podido vivir en tu propio emprendimiento y a la hora también de hacer deporte, acompañar a mujeres desde ahí, y yo lo vivo también con el tema del emprendimiento, ¿no? Entonces, pese a todas las dificultades que puede tener el emprendimiento, ¿qué dirías que ha sido para ti lo que más se ha reforzado a la hora de emprender y siendo mamá? Fíjate, para mí ha sido más difícil la conciliación que la propia maternidad en sí. Vale. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, que parece que ahora todo es negativo. Antes era todo color de rosa, te vendían la maternidad como muy bonito todo, y hemos pasado al extremo contrario. Sí. De hecho, me llegan muchas chicas que me dicen, es que no sé si quiero ser madre, porque me asusta tanto lo que me dicen que me da mucho miedo. Y obviamente una de las vías que hemos abierto en Lovas Maternity, aparte de la parte del entrenamiento, es acompañarlas a nivel emocional, y tenemos a nuestra psicóloga perinatal para abordar esos miedos que obviamente tienen que estar ahí, cumplen Claro. su función, pero por lo menos que no les limiten, porque al final la maternidad tiene sus luces y sus sombras, obviamente, pero no es, yo opino como tú, no es tan negro como nos lo cuentan, y lo veo muy relacionado con, yendo a lo que me has preguntado, al emprendimiento. Al final el emprendimiento ni todo es precioso, ni todo es horrible, porque al final estás haciendo algo que te gusta y que disfrutas, y con lo que te encuentras en tu ikigai, ¿no? Encuentras tu propósito vital, sí, con suerte, pues eso no quita que luego haya dificultades, que te sientas también sola en ese emprendimiento, que no sepas por dónde tirar, que dudes si lo estás haciendo bien o no. Bueno, la maternidad yo creo que es muy parecido. Yo creo que tiene que tener ambas partes, y también ahí está un poco la gracia. Totalmente. Al final yo creo que también es el reto que te enseña a mirar hacia adentro, ¿no? Yo soy mucho de decir, Wow. vale, para mí el emprendimiento es una excusa para conocerme más. Para mí la maternidad ha sido una excusa para conocerme más. Para mí el deporte es una excusa para conocerme más, porque la mañana que estoy en el gimnasio digo, es que hoy no me apetece. O sea, ¿realmente qué hay detrás de todo esto? ¿Qué está pasando sobre todo en la mente, no? Fíjate, total, y además, sobre todo cuando ya llega, bueno, ni siquiera cuando llegan ya a una edad como nuestros hijos, que empiezan a tener a lo mejor sus, no me gusta llamarlo así, pero bueno, sus rabietas, también Sí. incluso cuando son bebés, te hacen sacar cosas de ti que no conocías, y justo es eso, la maternidad y el emprendimiento, ambas te enseñan a conocerte mejor, y creo que debemos empezar por ahí, por conocernos a nosotras mismas, para que ambas cosas sea un camino, no, a lo mejor no de rosas, pero un camino que puedas vivenciar con más plenitud, con más paz también, con más conexión, teniendo en cuenta que va a haber de todo, pero partiendo de conocernos a nosotras mismas, porque cuando te sacan de tus casillas, por ejemplo, o cuando de pronto surge algo con lo que no contabas, Sí. te sale a veces un Avero que dices, pero esta tía, si yo era la hierbas, ¿y qué ha pasado ahora? Que me dan ganas de arrancarle la cabeza al niño, o de mandar todo, o cerrar todo de repente. Yo Claro. no sé si alguna vez te ha pasado a ti, yo muchas veces he estado como a un clic de borrar el Instagram, de decir, no, ya está, se acabó, lo borro. Entonces es como que te enseña esa parte también un poco más oscura de Sí. ti,
que no es que sea oscura, sino que está ahí y podemos trabajarla, yo creo, y debemos trabajarla. Al final todos son espejos. Ahora está bien cómo quieres usar ese espejo, si quieres ver esa parte de ti que quizá no estabas viendo, o si lo quieres romper porque piensas que el culpable de lo que estás viendo es el espejo, ¿no? Pero en verdad la responsabilidad lo tenemos nosotras. Acompañas a muchas mujeres que están en un momento de crecimiento, tanto interno como externo, Total. ¿no? Que supongo que también toda la parte del deporte generará miedos, o por lo menos yo pensando en mi primer embarazo. Estoy ya como más segura porque ya sé de qué va todo esto, ¿no? Pero el primero era como, a ver cómo lo hago, yo quiero seguir haciendo deporte porque sé que es bueno para mí, sé que es bueno para el bebé, pero vamos a darle un poco de caña al sistema sanitario porque creo que estamos en un sistema en el que no mira la salud, no promueve la salud, sino que mira solo la enfermedad y la pastilla que puede solucionar eso, ¿no? A mí me ha llamado la matrona en esa primera cita que te dan y te dicen deja de hacer deporte o haz lo ¿En serio? mínimo. Y claro, ¿cómo recibe eso una persona que a lo mejor está muy vulnerable porque no sabe si lo que le está haciendo puede hacer daño al bebé o que realmente siente dentro de, no, mira, es que la salud para mí y para mi hijo es hacer deporte, ¿no? Entonces, ¿tú desde dónde acompañas a las mujeres para que puedan seguir creciendo en este ámbito, cuidando su salud y más que nunca prestando la atención a lo que significa moverse? Porque yo creo que también para el parto y para lo que viene después es súper importante, ¿no? Sí. A ver, yo creo que el primer paso, por lo menos mi misión primera con esas mamás que llegan es devolverles la confianza en el proceso y, y las ganas también, porque llegan muertas de miedo por todas las opiniones que van recibiendo del entorno. Imagínate una crossfitera, ¿no? Porque, bueno, dices, una chica que a lo mejor no hacía mucho ejercicio y de pronto se apunta al yoga o al pilates para embarazadas, pues eso está, incluso se ve muy bien y es como lo que hay que hacer. Pero si viene una crossfitera, o sea, esa chica normalmente recibe un montón de opiniones que si ya ella de por sí tenía muchos miedos y muchas dudas e inseguridades, pues eso ya explosiona. Entonces, Claro. saben que necesitan, saben que el ejercicio es porque se han informado, saben que el ejercicio es bueno para ellas y para sus bebés, pero no saben cómo ajustar eso que venían haciendo para no liarla. Entonces, esos miedos se multiplican, pero ellas mismas te dicen que necesitan eso para sentirse plenas, para sentirse ellas mismas, porque es lo que les da la libertad. He puesto el ejemplo del CrossFit, pero imagínate también una corredora que, oye, es que me da la vida. Para mí, si no puedo ir a correr, me subo por las paredes. Y cuando les cortan eso de raíz, a lo mejor en la consulta del gine o de la matrona, en la que simplemente les dicen, oye, no, no puedes hacer eso, porque en muchos casos ni siquiera saben lo que es el CrossFit ni mucho, no, y es que no tienen por qué saber cómo adaptar esos entrenamientos porque ellos son expertos en lo que son, ¿no? Es como los entrenadores de CrossFit no tienen por qué saber de embarazo, son expertos en CrossFit. Entonces nos encontramos con esa situación en la que ellas no encuentran las respuestas, eso les genera más inseguridades y dejan de disfrutar algo que para ellas era importante, esa parte de identidad que hablábamos antes. Por eso, aunque sepamos que el ejercicio físico, bien, obviamente que no todo vale, no estoy animando aquí a seguir haciendo crossfit o carrera como si no pasara nada, porque hay que adaptar desde el primer momento, hay que hacer un trabajo complementario, pero hay que entender que tenemos que cuidar esa parte nuestra, no solo para seguir sin que la M de madre no anule nuestra M de mujer, sino para la salud mental. Hay una tasa de depresión, se habla mucho de la depresión posparto, pero es que la depresión prenatal también está ahí, las cifras son muy altas y si no se trata a tiempo, y para eso tenemos muchos recursos, pero una gran pastilla es la del ejercicio físico, es como nuestra mejor herramienta para prevenirlo y tratarlo. Si no lo tratamos durante el embarazo, en el posparto eso va a ser, ahí sí, va a ser una explosión. Es una explosión total. Al final no son cosas aleatorias, ¿no? De me ha pasado esto, sino que se ha ido acumulando, que no has estado viendo, que no has estado poniendo la atención ahí para que ahora explote de repente todo, ¿no? Exacto, total. ¿Qué le dirías a una mujer que está embarazada o que está buscando un embarazo, ¿no? Que tiene esa visión de ser madre, que sabe que quiere hacer deporte, que quiere seguir manteniendo un ritmo, pero que no sabe por dónde empezar? O sea, ¿qué consideras que son los puntos más importantes para hacer
deporte sintiéndose también tranquila y en confianza. Aquí me voy a poner el ejemplo de antes del emprendimiento. Tú cuando quieres emprender te encuentras con un montón de dudas. ¿Por dónde empiezo? Vale, sí, tengo mi idea clara o sé lo que me gusta y sé cómo me gustaría aportar, pero ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Necesitas una mano que te lleve y te guíe y te diga, por aquí. Pues con el entrenamiento es lo mismo, es busca a un profesional especializado en esta etapa que te ayude en tu caso concreto, porque cada mujer es un mundo, no es lo mismo esa crossfitera que la chica que a lo mejor antes no entrenaba, pero que se da cuenta de que este es el mejor momento de tu vida para afianzar buenos hábitos. Lo más fácil y seguro es dejarte guiar, sin duda. Y ya a partir de ahí, pues a lo mejor es simplemente aprender cómo adaptar o qué puedes hacer y encontrar también qué es lo que te gusta para mantenerte constante Claro. dentro de todo lo que es el embarazo, porque hay momentos, por ejemplo, el primer trimestre en el que a lo mejor la fatiga, el cansancio, las náuseas, pues nos pueden y nos quedamos quietas y si no hay alguien que nos pueda animar un poco, ese primer trimestre lo vamos a llevar muy mal, que a veces sí, a veces ni aun con ayuda. Te puedes levantar de la cama y decir, venga, que saco energía para eso. Total, que eso también es normal, pero Ya. también para eso es bueno tener a alguien para decirte, tranquila, que es que eso es normal, Claro. que es que esto es así, tómate tu tiempo para descansar, no te preocupes, que vas a recuperarte y ya verás cómo dentro de poco podemos empezar a hacer cositas. Aunque sea para solo decirte, todo va bien, o todo va a ir bien, o esto es normal. Necesitamos a esa persona al lado, sin duda. Sí, yo también lo vivo así, ¿no? Es como esa guía, esa persona que te acompaña, que te da la mano y que te da también esa confianza en ti misma, porque al final es un reflejo de lo que hay en ti. Y ese entorno también del que hablabas antes, ¿no? De no estoy sola, no estoy loca. Hay otras mujeres como yo que también están embarazadas o que están poniendo ahora mucha energía en algo en su vida, pero que quieren seguir manteniendo lo otro, ¿no? Yo lo veo con las emprendedoras. Al final, claro, imagínate, tú ya emprendías también antes de convertirte en madre, ¿no? Y supongo que ese negocio ha tenido muchos cambios, porque tú has cambiado, o sea, es que la base está ahí. Y si yo me hubiese quedado con mi negocio tal cual estaba antes de ser madre, yo ahora mismo estaría sufriendo muchísimo. Ajá. No fue fácil, por supuesto, he tenido que soltar muchas cosas, volver a crear una identidad en mí misma y decir, vale, las etiquetas que me ponía antes era Arantxa antes de ser mamá, ¿no? Pero ahora podemos ser otra persona distinta. ¿Qué dirías tú que sobre todo ha cambiado en tu negocio, la manera de hacerlo, de comunicarlo, incluso la logística o muchas veces el detrás de cámaras, ¿no? Porque puede ser que de vistas hacia afuera lo que haces sea igual que lo que hacías antes, pero ¿de qué manera interna ha cambiado tu negocio a raíz de ser madre también? Difícil. Yo creo que han cambiado lo que decíamos antes, ¿no? Muchas pequeñas cosas, pero yo creo que la más determinante e imprescindible para poder conciliar ha sido delegar. Aprender a soltar, yo pensaba que todo lo tenía que hacer por mí misma, entonces yo editaba mis reels, editaba mi podcast, sigo haciéndolo, pues, bueno, ya estoy soltando esa parte, ¿eh? Todo lo hacía yo, absolutamente todo, las clases en directo con las alumnas, el soporte, las finanzas, donde son 1000 tareas que cuando empiezas y estás motivadísima y dedicas 24/7 a ello, pues bueno, ya sin hijos cuesta llegar, pero cuando ya tienes a un bebé dices, pues a ver cómo hacemos esto. Entonces cuando te das cuenta de que tienes que a lo mejor empezar a automatizar cosas y por otro lado delegar otras. Ahí está. El dejarme ayudar. Yo creo que es lo que me ha enseñado la maternidad en este emprendimiento. Y entender que no voy a hacerlo yo. Yo antes pensaba que solo yo podía hacerlo todo, que no iba a encontrar a alguien que lo fuera a hacer como yo. Y a ver, ¿dónde encuentro una entrenadora que esté también formada en embarazo posparto y que vaya a entender a las mujeres como yo y que lo vaya a hacer a mi manera? Entonces es un poco ese ego de creer que no vas a encontrar a nadie mejor que tú, pero te das cuenta cuando sueltas ese prejuicio que no solo vas a encontrar a alguien como tú, sino mejor, y que cada tarea va a haber siempre alguien que la haga mejor que tú, y que simplemente tú tienes que estar ahí para ir encajando las piezas y para tener ese tiempo a lo mejor de barbecho en el que ser más creativa.
Que esto lo digo con la boca abierta, pero estoy todavía... Es un proceso que todas vivimos y que la teoría muchas veces está ahí, pero en la práctica también hay resistencias, ¿no? Sí, hay muchas, pero bueno, yo estoy en ese proceso y estoy orgullosa de ese cambio. Todavía no se ve a puertas hacia afuera, pero sí ese cambio interno en mí. Por eso lo de empezar por una misma, ese desarrollo personal para entender que necesitas de otros, que tienes que dejarte ayudar, y eso va a ser bueno para todas, también para mis alumnas, que van a recibir, sin duda, cosas mejores de que si todo quisiera hacerlo yo por mis fuerzas. Claro. Me encanta que compartas esto porque es completamente mi filosofía y lo que siempre enseño, y es ese clic mental de decir, vale, yo antes lo hacía así, pero ahora lo quiero hacer diferente, ¿no? ¿Y dónde me pongo yo? Realmente en esas tareas y en ese día a día donde aporto un valor diferencial, donde mi tiempo tiene una rentabilidad también, porque como tú dices, hacemos tantas cosas que al final es como, pero ¿esto para qué o qué impacto está teniendo? Y el tema de automatizar y delegar, es que es el temazo, yo creo que de las mujeres, porque también tenemos muy implantado ese mensaje de puedes con todo y para ser una mujer fuerte y... Sí. No, joder, a veces yo también necesito que me sostengan y también hay cosas que no me apetece hacer. No sé tú cómo lo has vivido, Sí. pero yo desde que me convertí en madre es como valoro tanto mi tiempo que muchas veces compensa más pagar a otra persona para que lo haga y que aporte un valor distinto al que tú misma estabas aportando porque ya lo hacías sin ganas y es que no tiene sentido. 100%. Mira, este año comparto algo que para mí es muy personal, o sea, me da vergüenza compartirlo porque saca a la luz mis sombras, ¿no? Y es que en las clases en directo con alumnas este año tenía momentos en los que no quería dar esas clases porque estaba con los niños alrededor subiéndose encima de mí en esas clases, que bueno, que mis alumnas estaban igual, ¿no? Entonces nos entendíamos, pero era un estrés. Preparar esa clase, yo dejaba toda la zona, imagínate, preparada para dar la clase y un minuto antes de pronto todo lleno de juguetes, la niña se caga, el otro se sube encima de mí en cuanto me ve que me pongo ahí en cuadrupedia ya empieza a subirse y a lo mejor los había dejado con alguien, pero ese alguien, ya fuese su padre o la abuela, quien sea, pues se despista y entran y saben que estoy ahí en directo. Entonces para mí era muy agobiante, muy estresante el preparar esa clase y decir, a ver hoy qué sale de aquí, ¿Qué pasa? a ver qué pasa. Y también sentía dando esas clases que estaba dejando de hacer otras cosas para alimentar a ese negocio. Claro. Es como, tengo que mandar un montón de emails, tengo que preparar estas campañas, tengo que crear contenido, tengo que seguir preparando el programa, la plataforma, lo que sea, pero es que tengo que dar esta clase y encima con los dos bichos. y al soltar esa parte, sigo dando algunas, ya menos, un poco para mantener pues, el contacto con las alumnas, que sigo yo dándoles el soporte, bueno, pues para mantener ahí calmada mi parte de entrenadora, pero ya tengo delegada esa parte de clases en directo y estoy súper orgullosa de ello porque aunque a mí me suponga más dinero y al principio económicamente pues no te salen las cuentas, tienes que pasar yo creo que ese bache, me encanta porque sé que mis compañeras, digo compañeras porque para mí no son mis trabajadoras, son como compañeras que me ayudan a crecer, que crecemos entre todas, les van a dar a esas chicas más energía, más ganas, les van a dar otro aire distinto, que si solo soy yo, siempre yo, Vero, qué pesada Vero, ¿no? Pues venga, pues somos varias y aquí cada una le da su toque. Y eso es lo que me gusta, que hace año y medio no veía, o sea, por ningún lado posible. Y ahora Claro. Me alegro de asumir ese riesgo, yo creo que necesario. Al final es ese cambio de rol de emprendedora a rol de empresaria. Tal cual. Vale, sí, esto depende de mí, pero hay que hacerlo crecer y si lo quiero hacer crecer no puedo estar en todo. Y al final muchas veces también pensamos que el cliente lo va a percibir de esa manera, ¿no? Y de repente Vero dónde está y se ha ido y yo le he comprado a ella y ella ya no está conmigo en la entrega. Pero es lo que tú dices, es que otra persona le puede estar aportando mucho más, incluso también generar confianza en esa otra persona, ¿no? Sí. Para que no sientan que de repente tú has desaparecido, sino, oye, que nos entrega también otra persona que nos está dando seguimiento y apoyo. Y es que ese es el cambio total para que un negocio pueda crecer, porque si no el límite eres tú. Fíjate, has dicho aquí el miedo a... Hay tantos miedos, yo creo que uno de esos miedos es el qué dirán, qué pensarán.
y es como que tienes que estar siempre ahí al pie del cañón y que vean que estás trabajando todo el rato. Yo estoy todavía en ese punto, ¿eh? A mí me cuesta muchísimo decir a mis alumnas, voy a cogerme 4 días libres. No, 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 ¿cómo voy a decir eso? Eso significa, o sea, sería como decir, no me lo puedo permitir. Es un miedo, ¿no? Al que dirán, ¿me van a juzgar por tener unos días libres? Claro. Pero luego, ¿tú qué le dices a ellos? ¿También les dices que tienen que descansar y dedicarse tiempo? Fíjate, ¿eh? ¿Cómo somos? Ahí está. Tal cual. Yo soy la pesada de a tus ritmos, bajo tus circunstancias, el tiempo que necesites, sí, tienes que cogerte la baja, pero luego yo, después de dar a luz, ahí al tercer día Claro. estaba, ¿no? Entonces, bueno, estoy ahí cambiando todo eso desde dentro, de dentro a fuera, no de fuera a adentro, porque todo empieza por una misma, sin duda, es lo que estamos hablando. Ahí está. Y yo creo que ese es el gran cambio social que estamos experimentando ahora, o más o menos en los entornos que yo me muevo, ¿no? Darte cuenta de que no es lo de fuera, sino que es lo de dentro, es cómo te hablas a ti, cómo te relacionas contigo, desde dónde haces deporte, ¿no? Porque puedes hacer deporte con el látigo de no, esto lo tienes que hacer porque tu cuerpo se tiene que ver así. Yo tuve una etapa muy oscura en mi vida que venía desde ese lugar, ¿no? De cuidar la alimentación y el deporte no venía realmente de nutrirme y cuidarme a mí, sino de cómo se veía desde fuera. Y claro, todo lo podemos utilizar como un arma de destrucción o como un arma de construcción. Me encanta que digas esto porque, sobre todo en el posparto con las alumnas, pues obviamente muchas tienen ganas de volver a sus cuerpos de antes, no se sienten identificadas, no se reconocen en el espejo, hay muchos duelos con el cambio del cuerpo. Y aquí, que esto se une a otros muchos duelos que puede haber, ¿no? Los cambios de rutinas, de hábitos, a lo mejor el duelo por un parto que no ha terminado como tú deseabas, o un duelo con la lactancia, o incluso con la pareja, o que surja una disfunción sexual por lo que pueda haber acontecido en el parto. Entonces, cuando me hablan de esa frustración oye, quiero empezar a entrenar para verme bien, para volver a mi cuerpo de antes, aquí el mensaje que les mando a las chicas siempre es, no lo hagas por eso, busca un para qué más potente que te ayude a mantenerte constante sin la frustración que supone el estar pensando únicamente en el cuerpo, porque al final, por un lado, el cuerpo, bueno, pues hay que aceptar, ¿no? Que esto cuesta. Entiendo que cuesta mucho aceptar esa transformación, pero también por ahí nos podemos dejar ayudar y es un trabajo que hacemos con la psicóloga perinatal dentro del equipo, esa aceptación de los cambios. Pero el decir, venga, vamos a entrenar, pero no por volver a mi talla de antes, no por mejorar mi cuerpo, sino porque me lo merezco simplemente por el hecho de existir y de ser una humana, y porque no solo me lo merezco, sino que lo necesito para maternar, para tener energía con el bebé, para poder meter el carrito al coche sin que te duela la espalda, para poder jugar con tus hijos sin que se te caiga el mundo encima de lo cansada que estás. Entonces, hazlo porque lo necesitas y porque te lo mereces y no tanto para satisfacer a ese espejo o a esa sociedad que te dice que tienes que volver a tu cuerpo de antes. Total. Y al final luego el cambio físico pues viene por añadidura, pero Claro. sin ponerle el foco ahí, porque encima es muy frustrante ponerle el foco ahí. Y si vuelves al lado de antes, genial, y si te vuelves a sentir como antes, súper bien, pero vamos a poner, digamos, el objetivo en algo más potente. Total. Es la consecuencia de tu para qué. Yo esto lo veo en los negocios y me encanta porque toda la conversación está siendo el mundo del deporte, de la maternidad y el emprendimiento vienen a ser lo mismo, ¿no? Para mí el negocio, claro que es una fuente de ingresos, de abundancia, tanto para mí como para mi familia, como las personas que están alrededor, pero es que hay algo mucho más grande de eso, que es qué impacto está teniendo en el mundo. ¿Qué legado va a dejar en las personas a las que ha llegado, incluso en mis hijos, ¿no? Que vean a su madre diciendo, wow, o sea, es valiente y se atreve a entregar lo que quiere, desde lo que siente, cambiando con las reglas también que están sucediendo, ¿no? Porque es cierto que, no sé cómo tú lo has vivido, pero para mí el mundo de los negocios siempre ha sido como muy masculino, ¿no? Como esa referencia de hay que darle todo, del esfuerzo, que también lo decías antes, es como entregar hacia afuera. Y para mí emprender es primero entregar hacia adentro. Y luego el dinero que viene y la forma de vender y lo que comunicas y lo que sale de ti es una consecuencia de disfrutar realmente de lo que estás aportando, ¿no? Y en el deporte es lo mismo. Sí.
sea, lo que yo voy a ver en el espejo es una consecuencia de disfrutarlo en el proceso. Porque si no, aunque me ponga la más fuerte en mi posparto y luego vuelva a ser la misma de antes o incluso mejor, no lo voy a percibir. No lo voy a apreciar. Es justo, es que es tanto el símil, ¿verdad?, en estas dos partes del emprendimiento y del ejercicio en la maternidad, porque nunca va a ser suficiente. Es como con el dinero, nunca voy a vender lo suficiente, nunca me voy a quedar satisfecha. Con el cuerpo igual. Yo, por ejemplo, tengo ahí un complejo con mi ombligo y me dice la gente o mi marido, si está estupendo, digo, ya sí, pero mira mi ombligo. Es como, no va a volver a ser el que era, es un drama el que tengo, como, fíjate qué tontería más grande, ¿no? Nunca estamos satisfechas con ello y sin duda, si pones el foco en ese para qué, emprendiendo pasa esto, emprendiendo se disfruta mucho más cuando tú ves los frutos de tus alumnas que cuando estás fijándote en vender más, en facturar más. Yo creo que ver un comentario de esa mamá cuando da a luz, de todo lo bien que ha ido, ya no solo el parto, sino lo bien que se ha sentido durante el embarazo, que ha podido entrenar, que ha podido disfrutar, que en su posparto esa diástasis está recuperando bien, que a pesar de las dificultades ha vuelto a entrenar casi como antes. Pues ya para mí eso lo vale todo, más que cuando estás pensando, a ver cuántas alumnas, a ver si encuentro más. Ahí está, ahí está. Para mí, la maternidad ha sido un proceso de ser mejor persona conmigo misma, ¿sabes? Por ejemplo, lo que tú dices ahora del ombligo, ¿no? Yo pensaba, vale, sí, mi pecho está caído, he estado 21 meses dándole el pecho a mi hijo y ahora no es el mismo que era antes, pero tía, que he hecho que un niño crezca y esté sano y viva, ¿sabes? Que muchas veces no nos damos cuenta del poder que tiene simplemente nuestro cuerpo. Es que hemos obrado un milagro. Y nos lo tomamos como lo más normal del mundo y se nos olvida que somos diosas, que hemos obrado un milagro y que debemos estar agradecidas a nuestro cuerpo y que esos cambios son fruto de ese milagro. Y creo que tenemos que recordárnoslo todos los días y ver esos cambios, esa barriguita que ha podido quedar, esa celulitis o ese ombligo o ese pecho caído. Yo igual, yo he empalmado 2 lactancias y tengo flexitetas. Y digo, jolín, pero es que esto ha alimentado a mi hijo, a mis hijos y además ha creado un vínculo maravilloso que es que no se puede pagar con nada. Que vamos a mirar más en eso, ¿no? Pero lo que has dicho, estoy de acuerdo con que la maternidad te enseña a, bueno, valorarte más, pero yo creo que si te trabajas. Porque quizá vivimos una burbuja, tú y yo y muchas de las que nos escuchan, que nos formamos, nos informamos, nos dejamos ayudar, leemos de crianza respetuosa, leemos de parto respetado, de lactancia, y a lo mejor vivimos en esa burbuja, pero si tú sales a la calle, yo creo que las madres están muy, y yo he estado ahí, están muy desconectadas de su propia naturaleza. Cierto. Y nos falta ese trabajo interno para poder ser capaz de ser agradecida con lo que has creado. Claro, al final no se habla de esto y si no te estás dando cuenta desde dónde lo haces y qué se está removiendo en ti, entras mucho en la autoexigencia, que todas tenemos tendencias, supongo que tú también, yo también. Esa autoexigencia aparece en una cosa o en otra, además es muy curioso porque muchas veces el patrón se repite, ¿no? Es como, no, yo era muy autoexigente en mi trabajo, pero de repente me encontré siendo muy autoexigente en cómo tenía que ser mi parto. Y mi hijo dijo, mira, me pongo de nalgas y tú fluye con la vida. Sí. Y ese parto con el que sueñas quizá no es, ¿no? Entonces todo el rato se va repitiendo en diferentes facetas de la vida el aprendizaje que tienes que traer. Sí. Y luego está el punto de la culpa también, ¿no? Claro, es que ya no puedo llegar a todo como llegaba antes, ya no soy la misma que era antes. De hecho, yo creo que debería estar prohibido, y esto es un poco heavy, pero es que realmente es así, debería estar prohibido ser madre sin trabajarte a ti antes. O sea, sin que nos hablen y sin que nosotras mismas entremos en ese punto de autoconocimiento, porque me parece un sufrimiento no hacerlo desde ese lugar. Sí, ahí es cuando sí que sale toda esa negatividad de la que hablamos al principio. Es muy difícil ver las luces cuando no hemos empezado por trabajar
tantas cosas, pero quizá una de las primeras cosas que hay que trabajar es el entender que no vas a llegar a todo y trabajar la aceptación desde el principio del embarazo. Y a mí esto es una de las cosas, claro, que yo trabajo mucho con mis alumnas crossfiteras porque es muy duro para una tía que viene de mover un montón de kilos, de entrenar a muerte, decirle, vale, ahora la mitad. vamos a bajar un poquito. Y es como, tía, me muero. Digo, pues esto es una oportunidad para trabajar la aceptación y la frustración también de lo que vendrá con la maternidad. O sea, ya lo vas entrenando desde el principio. Y es bonito. Y es que luego la vida te va poniendo cosas y si ya has trabajado eso, es más fácil. A ti te pasó ayer, no sé si lo quieres contar. Sí, sí. Ayer estábamos en el aeropuerto montándonos en el avión cuando de repente empieza a andar y nos dicen, ay, hay un fallo en el motor, tenéis que bajaros. Ya de noche iban a cerrar el aeropuerto, era como, o arreglan el motor o nos quedamos en tierra, pero ¿sabes yo qué pensaba? Era, qué suerte que esto haya sucedido. Imagínate que el fallo en el motor da mientras estamos volando en mitad del mar. O sea, vamos a dar gracias a que se retrasa el avión o que tenemos que pasar una noche más en Tenerife y que mañana veremos, ¿no? Claro, y todos tenemos cosas en nuestra vida. Pues hoy yo iba a grabar contigo por la mañana tal, pero ¿en qué te quieres enfocar? ¿En ese sufrimiento de que las cosas no salen como tú planeabas? ¿O en esa aceptación de, vale, han cambiado los planes, ¿qué quiero hacer con esto? En todo. Para mí la maternidad, sufrirla es no aceptar que tú has cambiado y que tu vida ha cambiado por consecuencia. Sí, sí, sí. Y es bonito también el fluir con ello. Porque, bueno, yo soy también de las que peco de ponerme, de empezar la semana o lo típico, el domingo por la tarde, decir, bueno, esta semana ya verás, voy a hacer esto, y ponerme ahí una lista de tareas y llega el primer día y no haces ni una. Y llega el segundo y todavía estás con la del día anterior. Entonces, bueno, fluir un poco con eso, bajar las expectativas. Y de hecho muchas mamás me preguntan, oye, ¿hay que prepararse para el posparto? No en el plano físico, ¿vale? En cuanto a entrenamiento, que ahí sin duda aprovecho, ya que estamos mezclando los temas, aprovecho a decir que no hay mejor recuperación posparto que lo que hagas y cómo lo hagas en el embarazo. O sea, todo lo que haces a nivel de ejercicio físico, de cuidarte, la alimentación, la gestión del estrés, el entrenamiento, todo lo que haces y cómo lo haces va a repercutir, o para bien o para mal, en esa recuperación futura. Tanto si no haces nada como si te estás pasando o si no estás adaptando adecuadamente. Pero para prepararnos para la maternidad, por decirlo de algún modo, para el posparto, ya a nivel mental y emocional, yo lo que les digo es que la mejor preparación es soltar la mochila de expectativas. Estar abierta a lo que vaya a venir y tenga que ser, ¿no? O sea, sabiendo que eres responsable también en parte de esto, pero luego hay, lo que decíamos antes, tantas cosas que no controlamos. Que esto no quita que dejemos de informarnos, y de leer. Yo soy la primera que devoro todos los libros de maternidad del mundo. ¿Con tu segundo, con tu niña, también leíste todo o fue más como sí, pero porque yo soy muy friki, o sea, me encanta leer, también porque mucho de lo que leo luego son entrevistas que hago para el podcast de maternidad, entonces quiero empaparme de todo. Sí que, a ver, es que con el primero, como ya había leído mucho de antes por mi trabajo, ya iba yo muy informada, obviamente te informas mucho más, ¿no? Y empiezas a hacer que si el curso de hipnoparto, que si tal. y que yo siempre se lo recomendaba a mis alumnas y había hecho algún curso. Pero por lo que veo en otras madres, es verdad que en el segundo ya fluyes más, ya está, te relajas, vale, confías más. Yo creo que la palabra es que confías más porque sabes un poco lo que hay y también porque, oye, si te has informado en el primero, pues ya tienes ahí los recursos. Luego también está el caso contrario. Muchas mamás que llegan a mí me dicen, jo, si hubiera sabido esto en el primero, si me hubiera informado qué habría pasado en mi parto o qué habría pasado con mi lactancia, si esto lo hubiera encontrado antes. Entonces, yo diría que no debemos de... A ver, sí relajarnos, pero que sigamos informándonos es bueno, pero relajándonos y disfrutando del proceso y conectando, ¿no? Contigo misma, no solo aprenderte un texto y leerte, no hace falta leerse todos los libros del mundo, pero también para eso, para quien no se quiera poner a estudiar en el embarazo, para eso están las profesionales que nos acompañan, para facilitarte todo eso y ahorrarte el estudiar
que si el parto, que si la lactancia, la crianza respetuosa, el baby led weaning. Claro, que al final tienen la sabiduría y la experiencia, ¿no? Ajá. Porque te puede encantar leerte un libro de X tema, por ejemplo, del parto, pero de repente, yo qué sé, la lactancia solo quiero saber las 4 cosas que necesito como para que esto funcione. Nos puede pasar en todo, ¿no? Yo lo veo mucho en el emprendimiento. Y para mí también me sirve mucho el decir, vale, ¿cuál es mi momento vital ahora, no? Porque, por ejemplo, yo con Leo leí muchísimo y ahora estoy como, ¿qué me interesa en el momento en el que estoy? Soy un momento muy de negocio, de estructura y también de poder tener esa tranquilidad para los meses que vienen. Y estoy muy abierta al tema del alma y espiritualidad. O sea, más que Me nunca, encanta. este embarazo me ha abierto como esa conexión de, vale, con Leo ya lo sentía, pero ahora es más aún, me ha elegido a mí, ¿para qué me ha elegido a mí y desde dónde quiero acompañarle como madre, ¿no? Porque, y yo creo que esto me lo ha despertado aquí confesiones, como tú decías antes, tu parte oscura, yo también la tengo. Yo siempre me imaginé pequeña siendo madre de niñas y siendo hermana de niñas, tengo un hermano. Entonces, claro, para mí de repente que me venga un segundo siendo niño ha sido como, ¿y esto por qué? ¿Sabes? Ese poder de visualización y de imaginar tu vida de una forma y ahora de repente es de otra. También te digo, esto lo haces desde el privilegio de que tu hijo está sano y de que te puedes poner a pensar porque es un niño en vez de una niña, ¿no? Pero para mí ha sido el, vale, ¿para qué me eligen 2 niños? ¿Para qué se rompen todos los planes? ¿Y desde qué lugar yo soy la persona adecuada y el alma adecuada para acompañar a esas otras almas en su vida? Entonces eso me ha conectado mucho con él. Lo que es, abrázalo y ábrete al aprendizaje que no querías ver. O muchas veces cuando tenemos la cabeza en, no, es que esto tiene que ser así. Puede que sí o puede que no. Yo creo que es que ya estás acompañando a muchas niñas. Ya, también lo he visto. A muchas mujeres y estás haciendo como estás llevando tu maternidad a través de una especie de maternidad empresarial, acompañando a mujeres con sus emprendimientos. Quizá lo que visualizabas no era hijos de sangre, Totalmente. sino hijas de emprendimiento. Me viene desde ahí también y sobre todo digo, vale, estamos cambiando el mundo de la mujer. Al final ahora se habla mucho más de empoderamiento femenino, de la mujer emprendiendo, negocios, pues toda la revolución que tenemos, ¿no? Pero yo pienso mucho en, ¿y cuál es el rol de los hombres ahora? Porque mi marido no tiene referentes de un padre presente que prioriza el estar en casa con su hijo antes de salir fuera a trabajar, por ejemplo. Y a lo mejor nosotras, cada una en su historia, ¿no? Pero sí podemos tener más ese rol de madre que nos ha cuidado, que ha estado con nosotras. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Mi madre prefirió dedicarse a la crianza durante muchos años. Claro, ¿y qué va a pasar cuando nosotras ya estamos súper empoderadas y ahora ya lo queremos todo y ellos de repente tienen que volver a encontrar su sitio en el mundo? Y las generaciones futuras también lo van a vivir. Es difícil encajarlo. En nuestro caso, está siendo muy difícil encajarlo porque los dos somos emprendedores y es como si tuviéramos 4 bebés en casa. Claro. Bueno, en realidad mi marido encima tiene varios proyectos, o sea, es como si tuviéramos, no sé, 6 bebés en casa. 6 familias súper numerosas. Tal cual. Así que hay muchas discusiones por la conciliación, porque es que tú has trabajado más que yo. No, 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 tú no ves que llevas ahí 2 horas trabajando y he estado yo con la niña. Y entonces hay mucho choque, pero también es una manera de ir creciendo juntos un poco. Es difícil cuando los dos son emprendedores en casa, esto es verdad, pero también es muy bonito que la mujer encuentre ahí su lugar. Que, ojo, que si deseas parar tu vida profesional durante tu maternidad, a mí eso me parece lo más admirable que existe, porque no hay mayor... Lo más difícil, y lo también más te difícil, digo, ¿eh? porque es lo menos reconocido además. Y a nivel mental, muy complejo, porque al final tú tienes tu negocio, hablas con tus clientes, ¿no? Y tienes la mente también en otras cosas, en otro tipo de ambición, pero estar 24/7 con tus hijos, sí. Eso es arrollador. Sí, físicamente, mentalmente y sobre todo eso, que no te sientes valorada, no se reconoce. Económico también, al final. Claro, y luego las culpas, ¿no? Sí, es como, si me voy a trabajar, porque me voy a trabajar. Y hay pobrecitos que los dejo solos. Pero es que si no trabajo no estoy generando culpa también. Hay culpa para todo. Todo está mal. Por eso lo de trabajarlos. Ahí está. Y me gusta mucho que digas esto de la familia porque yo siempre digo que para mí el emprendimiento es un sistema familiar. O sea, tanto si tu pareja también emprende como si no, que tú lo puedas hacer de la manera en la que eliges hacerlo,
es porque también la otra persona te apoya y te acompaña. A nosotros nos sirve mucho también el pensar, vale, somos un equipo. Y cuando nos separamos, porque tenemos mucha tendencia también a separarnos, ¿no? 2 lunas en Acuario a nivel astrológico también, que son muy independientes, es como, nos volvemos a juntar. Y al final el sistema familiar no es solo quien trae el dinero a casa en este momento, sino quien pone pues ese cuidado en un momento dado, ¿no? Pero de repente lo hace la otra persona, pero y también qué necesita cada uno. Porque yo tenía como mucha presión al principio, ¿no? En el posparto, decir, no, es que tengo que sostener todo. Bueno, es que quizás ahora necesito que me sostengan, ¿no? Está bien también, porque entramos en un nivel tan alto que nos olvidamos de ser quien somos y de que nos cuiden. Sí, sí. Creo que es una de las cosas más importantes del posparto, el dejarnos ayudar y pedir ayuda y dedicarte únicamente a descansar y a cuidar del bebé. Pero como traemos esas creencias y esa cultura de tienes que hacerlo todo como mujer y como ama de casa y llegar a todo, pues nos damos de bruces con la realidad y no, tenemos que aprender a soltar. De hecho, hay otras culturas en el mundo en el que el posparto se cuida mucho, esas primeras semanas tras dar a luz, no solo se sostiene, se ayuda al bebé, sino que se sostiene a esa madre y esa tribu está creada de esa manera para acompañar a la madre, para que esa madre únicamente se dedique al niño. De hecho, seguro que lo has escuchado, hay un proverbio africano que dice que para criar a un niño se necesita una tribu entera. Y yo a esto le añado que para ser madre también necesitas una tribu entera, ¿no? por esa ayuda. Sí. Así que yo creo que es lo primero que tenemos que hacer en el posparto, al igual que soltar esa mochila de expectativas, pedir ayuda y dejarnos ayudar. ¿Cómo has encontrado tú ese entorno que te ha apoyado, que te potencia, que al final sientes que puedes ser tú ahí, ¿no? Porque yo me encuentro muchas mujeres que dicen, vale, pero es que mi familia no me apoya con esto, emprendiendo, por ejemplo, con mi negocio no me apoyan, o mis amigas están en otra historia, yo me he convertido en madre, pero ellas no. ¿Qué te ha servido a ti para encontrar esas nuevas relaciones que sientes que sí están en tu momento vital? Esto es de lo más difícil a la hora de emprender, más aún siendo madre. Yo he tenido la suerte de que mi marido ha sido el que más me ha apoyado del mundo mundial, porque yo tenía, bueno, mi compi de piso era el síndrome del impostor. Estaba ahí al día para decirme dónde vas tú, a quién vas a enseñar, si fíjate qué bien lo hacen otras personas. Y él fue el que creyó en mí, el que me animó, el que me dijo, venga, que es que esto es lo que a ti te vibra, es que fíjate la cantidad de testimonios positivos que tienes y todo lo bien que hace sentir a las mujeres, venga, que... Claro. Entonces, me he sentido muy sostenida por parte de mi marido en ese sentido. Luego el problema ha sido encajar, ¿no?, todos los proyectos, pero él me ayuda con todo. De hecho, ahora se está encargando de los niños mientras estamos aquí grabando Claro. y se viene conmigo a todos los eventos. Pero por parte de, por ejemplo, mi madre, ¿no?, ha habido mucho choque en cuanto a que yo tenía que ser funcionaria, yo tenía que ser profesora de educación física para que cuando los niños estuvieran de vacaciones, yo también estar de vacaciones y tener mi sueldo fijo, ¿no? Pues, al final todos esos miedos. Claro. Y que ella misma ha sido emprendedora, ha sido empresaria toda su vida, pero ha tenido un negocio físico, un comercio, horario comercial. Yo nunca he pasado tiempo con mis padres porque ellos estaban siempre trabajando en horario comercial, entonces ellos no querían lo mismo para mí. Así que ella ha sido como, sigue aún a día de hoy diciéndome, ¿Y si te estudias en ¿y si oposición? opositas? Qué bien estarías opositando. Y claro, aquí es cuando he visto que necesitaba, al igual que siendo madre necesitas esa red de sostén, siendo emprendedora necesitas tener otros referentes de mujeres que lo han conseguido o que estén en el mismo camino que tú, aunque sea para compartir esos pesares o esas dificultades o incluso los logros, que de ojos al mundo da igual. Es como de los temas de maternidad, a nadie le importa, tú vas con un bebé por ahí y solo quieres hablar de tu bebé, ¿no? Te pasa eso, pero a la gente le da igual. Entonces necesitas a una madre que te entienda y a una emprendedora que te entienda. Claro. Y sentirte sostenida. Y eso es una de las cosas que he buscado para no
borrar ese Instagram que decía antes o Ujú. para no tirar la toalla. Ujú. Desde ahí nació Mamá Vive y Emprende. Fue una necesidad mía propia de decir, vale, ¿qué pasa cuando te conviertes en madre? ¿Con quién puedes compartir esta ambición y este crecimiento? Personas que te entiendan y que al final están en lo mismo que tú, ¿no? Porque siempre Claro. necesitamos personas que están en lo mismo que tú. Y tu madre, ¿no? Lo que tú también dices y lo que nos enseña también a nosotras como madres es, reflejamos nuestros miedos en nuestros hijos porque les queremos proteger, Ujú. pero es que ellos tienen que vivir sus propios procesos, sus propias dificultades. Y bueno, que tú hayas tenido una historia no quiere decir que tu hijo lo vaya a repetir, ¿no? A mí me inspiraba mucho el ejemplo de mi padre. Él también es empresario, lleva muchísimos años con un negocio que les ha dado mucho dinero, pero a base de mucho esfuerzo, muchas horas. Mm, Un negocio físico que a día de hoy él empieza a abrir los ojos de decir, vale, no he aprovechado el tiempo con mis hijos y quiero estar con mi nieto. claro. O eso me ha inspirado a mí a emprender de una forma diferente, ¿no? Al principio repetí el patrón de muchísimas horas de trabajo y no parar, pero llegó un punto que dije, vale, ¿quiero hacer lo mismo que está haciendo él o lo quiero hacer de otra manera Mm, distinta? Pero hay que crear ese camino desde cero otra vez. Y a veces tus padres no te van a entender porque solo te quieren proteger, pero ahí tienes que estar tú ese automaternaje, sí. que a veces también es complejo pero necesario, decir, vale, yo me puedo nutrir, yo me puedo cuidar a mí misma, ¿no? Yo me puedo proteger y hacerlo distinto a lo que ellos pretenden hacer conmigo. Mm. ¿En tu familia también había mucho esta filosofía del deporte, de cuidarse, o fue como algo que tú entraste ahí a cambiar en tu linaje, por así decirlo? Se ha vivido desde pequeña. En mi casa, Vale. mis hermanos, todos hemos hecho deporte desde pequeños. Mis padres siempre, de una manera, bueno, a su manera, voy a decirlo de alguna. Mi madre, por ejemplo, tiene un físico espectacular, pero una conciencia corporal nula, o sea, no ha pisado un gimnasio en su vida, pero mis padres se van todos los días a pasear. Siempre se ha vivido, mi padre nos ha inculcado el deporte, el amor por el deporte desde pequeños, y yo me he reflejado mucho en mis hermanos, que me sacan bastantes años, uno 11 y otro 9 años. Siempre han sido muy deportistas y yo siempre he querido ser como ellos. De hecho, el, el segundo de mis hermanos ha sido muchos años campeón de España de 400 metros vallas de atletismo. Wow. Entonces yo quería ser como, no como él, pero quería hacer lo mismo que ellos. El mayor es policía nacional, el segundo es bombero y yo quería ser, pues eso, una tía cañera como ellos, que estaban ahí subiendo la cuerda, entrenando a tope. Entonces ha sido algo que hemos ido mamando, más un poco de mi padre, pero bueno, ha sido una familia muy activa siempre Ujú, y ha sido por querer ser como ellos. Yo ujú. creo que lo del emprendimiento también es porque eres, no sé, esa parte, ¿no? Claro. Que he heredado de mis padres, yo creo. Al final son esos valores con los que creces y vives, Sí. ¿no? Que también yo lo pienso ahora mucho, qué valores le estoy dejando a él. Pero ¿qué le dirías a una persona que no puede decir esto mismo, ¿no? No han tenido unos padres que Ujú. les hayan inculcado esto, que lo hayan podido ver reflejado en su familia, sino que de repente la salud nunca se ha tocado mucho, el tema del deporte no se ha tocado mucho, y es como, porque yo me encuentro mucho esto, ¿no? Decir, claro, es que como no me lo han dado mis padres, como no lo he visto, yo ahora Mm, no lo puedo hacer. mm. Aquí es bueno buscar referentes, gente que parta del mismo sitio donde has estado tú, en el que nunca se han cuidado, que a lo mejor, imagínate el típico ejemplo de cambio brutal, la típica persona que tenía unos hábitos fatales, que fumaba, que bebía mucho, que tenía sobrepeso u obesidad y que de pronto cambia todo, no de la noche a la mañana, todas esas personas han tenido su proceso y que ahora se dedican a ayudar a otras personas que han estado ahí. Bueno, pues buscar ese tipo de referentes, a lo mejor no algo tan drástico, pero Claro. sin duda, si abres las redes o abres la puerta de casa, te vas a encontrar con mucha gente que a lo mejor no ha mamado eso, Claro. pero ha encontrado esa manera de vivir como algo que le hace sentir mejor a nivel de salud física, mental, emocional y que es parte de nuestra naturaleza. Entonces, que siempre tenemos la oportunidad de reconectar con ello. Y una gran oportunidad de reconectar con eso es el embarazo, porque lo que antes no hacíamos por nosotras mismas, Ujú. porque es como siempre tengo cosas que hacer, nunca tengo tiempo para cuidarme, porque siempre hay cosas más importantes. Cuando llega el embarazo, ya te planteas las cosas porque dices, vale, a lo mejor a mí no me apetecía hacer esto, pero joder, es que es por la salud de mi bebé. Entonces aquí muchas
muchas mujeres dejan de fumar o empiezan a tomar otra conciencia, empiezan a hacer ejercicio, o sea que es una gran oportunidad. Que primero lo haces por tu bebé y luego dices, ah, pues sí, es que para mí también es bueno. Y al final, Claro. si lo mantienes en el tiempo, vas creando ese hábito, acaba siendo algo sin lo que no podrías vivir. Claro. Al final empiezas a priorizarlo porque sabes que se lo estás dando a otra persona, Ujú, ¿no? ujú. Y luego te das cuenta que la que más beneficio tiene también de todo esto eres tú Sí, misma. incluso en el posparto, a lo mejor no cuando son muy bebés, pero cuando ya tienes a un niño que se entera de las cosas, el hecho de que te vean comiendo sano, Mm, teniendo ciertos hábitos, haciendo ejercicio e incluso compartirlo con ellos, ya es un seguro de salud o una garantía de que esa persona en un futuro va a ser un adulto más sano. claro. Al final es el ejemplo que les estamos dando. Y tenemos la suerte o la desgracia que en los primeros años Sí. de vida somos sus grandes referentes, ¿no? Que Ujú, hablabas tú de buscar referentes, somos sus grandes referentes. ujú. Entonces, ¿qué tipo de referente quieres ser en todo? En el trabajo, en las relaciones, en la relación con la pareja, ¿no? Por ejemplo, que yo también le Mm, pongo como mucha atención a esto, qué ejemplo le estoy dando a él, a la relación con su propio cuerpo. total, Mm. total. Y además que educamos cuando no educamos, porque es muy Ahí típico está. lo de, yo lo veo mucho, es que qué mal come mi hijo. Y yo pensando, pues que tú no te has visto, es que come Claro. fatal, me ha tocado, es que me ha tocado. Me ha tocado, a unos les toca que su bebé duerma mal, a mí me ha tocado que mi hijo no quiera saber nada de la verdura. Claro. Y yo pensando, no te he visto comer verdura en la vida. ¿Cómo lo va a querer él, no? No es lo que le dices, es lo que estás haciendo tú. Qué potente esto. Ya para acabar, Vero, ¿qué le dirías a una mujer que siente que quiere cambiar algo en su vida, que tiene como una inquietud dentro de, está viendo diferentes realidades y quiere lanzarse a eso, pero siente miedo, ¿no? Pues Mm. porque no es lo que ha visto en su casa, porque no es lo que viene haciendo durante años, pero tiene ahí esa semillita. ¿Qué le dirías? Lo primero, que el miedo siempre va a estar ahí. Que juegue con el miedo, que no espere a no tener miedo y que no espere a tener las condiciones perfectas e ideales. Más aún cuando somos madres, al igual que ponernos a entrenar, nunca vamos a tener las condiciones ideales para hacerlo. No, bueno, cuando la casa esté recogida y la comida esté preparada, y entonces nunca lo vas a hacer. Para emprender cualquier proyecto vital, la maternidad, un trabajo, el entrenamiento, lo mismo. No esperes a tener las condiciones ideales y mejor hecho que perfecto. Y sobre todo que abraces a ese miedo, que abraces ese miedo porque sin duda es lo que te va a marcar el camino. O sea, si te da miedo es porque realmente hay algo ahí que quieres hacer y que si... Y que todas hemos tenido esos miedo, ese síndrome del impostor de no creerte capaz, de pensar que no vas a ser suficiente. Pero es que siempre va a haber alguien a la que podrás ayudar. A lo mejor dices, bueno, es que me queda mucho por aprender, a todas. O es que no sé suficiente, es que nunca vas a creer que sabes suficiente. Pero sin duda va a haber siempre mucha gente que sepa menos que tú en ese área a la que le puedes ayudar. Total. Y si hay algo que vibra en ti, inténtalo Mm. y déjate ayudar. Déjate ayudar. Para mí es súper importante ese miedo, utilizarlo como un faro Ujú. que te dice, ese es el camino. Y claro, la tendencia cuál es cuando hay ahí un miedo, salir corriendo, ¿no? Es como yo quiero huir de esto, no lo quiero sentir. Claro, pero el regalo es dirigirte hacia ahí y decir, bueno, no pasa nada, con miedo, pero hacia adelante, porque si no, no aparecería en tu vida. O sea que gracias por compartir esto. Ha sido para mí una conversación muy inspiradora y creo que también lo será para todas las mujeres que nos están Muchas escuchando. gracias. Así que gracias de corazón. Gracias a ti por todo lo que compartes y por lo mucho que nos ayudas a las madres emprendedoras en este camino tan solitario a veces. Que por cierto, al próximo retiro yo me quiero apuntar, ¿eh? Guárdame una plaza. Y yo te la guardo. Sí, la verdad Muchas es que los gracias. retiros son muy removedores, pero muy necesarios. Sí, porque yo necesito esa parte de conectar con otras mamás que me entiendan, que nos Mm, entendamos, que simplemente, bueno, que no te sientas juzgada. ahí está, ahí está. Así que muchas gracias a ti, Arantxa. Gracias.